Bien, habiendo revisado estos conceptos elementales, podemos ya adentrarnos a la rutina de interpretación. Es muy importante que nosotros seamos ordenados y sigamos precisamente esta secuencia. A veces cuando les pregunto a mis alumnos sobre tal trazo electrocardiográfico, pues ellos de inmediato se van al diagnóstico o a la alteración más relevante, no sé, un bloqueo de rama izquierda del haz de His, un bloqueo bifascicular. Pero lo cierto es que si nosotros olvidamos ser secuenciales, si nosotros no nos hacemos el hábito de llevar esta rutina de interpretación, pues corremos el riesgo de omitir diagnósticos o mediciones importantes, pues que desde luego repercutirán en nuestros propios pacientes. De tal forma, el primer elemento es el paciente correcto. El siguiente punto es electrocardiograma bien tomado, análisis de ritmo, frecuencia cardíaca, eje eléctrico o eje del QRS, morfología de las ondas, intervalos y segmentos o mediciones, y finalmente la traducción clínica. Comencemos con paciente correcto. Esto quizás puede parecer un poquito obvio, pero realmente es muy fundamental que nosotros podamos identificar que efectivamente el paciente a quien le tomamos el electrocardiograma sea el paciente que tiene la indicación del mismo. Quizás estamos tomando un electrocardiograma a todos los pacientes de tal piso o de tal pabellón, y si no somos capaces de nombrar al trazo electrocardiográfico del paciente correspondiente cuando vengamos a ver, pues vamos a tener ahí 20 trazos, ninguno con nombre, y va a ser muy complicado que podamos saber con certeza de qué paciente o a qué paciente pertenece. Entonces es muy importante que sigamos las metas internacionales de identificación del paciente y que nos apoyemos también precisamente en nuestro personal técnico electrocardiográfico o nuestro personal de enfermería para que nos aseguremos que el paciente a quien le queremos tomar el electrocardiograma pues es el paciente efectivamente correcto. Desde luego hay que valernos del nombre del paciente. Idealmente se aconseja escribir el nombre del paciente desde el procesador en el momento en el que se está tomando el trazo, o en su defecto, una vez impreso, pues escribir el nombre completo del paciente, el folio institucional, el número de cama, en su caso, el número de expediente y el control interno institucional. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante que nos aseguremos que es el paciente correcto para evitar pues errores relevantes en nuestra rutina de interpretación. El siguiente punto es el electrocardiograma bien tomado. Bien, ¿cuáles son los elementos que tenemos para decir que nuestras derivaciones, nuestros electrodos están bien colocados y que no estamos cometiendo errores de interpretación? Bueno, lo primero que tenemos que checar es la calibración. Ver que sea la calibración correcta, es decir, de 25 milímetros segundo y 10 milímetros milivoltio. Esta pues sale impresa y de hecho nosotros la configuramos, aunque la mayoría de los procesadores la traen por default, pero nosotros podemos programarla manualmente. Entonces recordar que esta es la calibración correcta. Otro elemento muy importante para que nosotros podamos asegurar que nuestro trazo electrocardiográfico está bien tomado es precisamente que la onda P sea negativa en ABR. Esto obedece pues a la teoría del dipolo. Recuerden ustedes que ABR estaría situada pues en la extrema derecha y que precisamente la onda de despolarización o los vectores de despolarización auricular pues se alejarían de allí porque nacerían en el sinusal y seguirían un trayecto pues de derecha a izquierda, alejándose de ABR. Entonces eso es lo que explica la inscripción de una onda P negativa precisamente en esta derivación. Es importante mencionar que a veces como estudiantes de electrocardiografía nosotros consideramos que también el QRS deba de ser negativo en ABR.
esto no es correcto. El único elemento que debe forzosamente ser negativo en ABR es la onda P, y nuestro QRS pues la mayoría de las veces será negativo, pero es posible que nos encontremos un QRS isodifásico en ABR o incluso positivo, y esto no quiere decir que nuestro trazo o nuestro electrocardiograma esté mal tomado. Vuelvo a insistir, únicamente tomamos en cuenta a la onda P. Existen algunas situaciones en las que si yo veo una onda P positiva en ABR, bueno, yo tengo que hacer de inmediato dos cosas. La primera es corroborar si están mal tomados mis derivaciones, si mis cables están mal colocados, y si es así, pues corregir y recordar cuál es la colocación correcta de mis electrodos de acuerdo a lo que hemos visto ya en diapositivas anteriores. Si corrigiendo esta situación vuelve a salir una onda P positiva en ABR, bueno, yo debo conocer que hay ciertas situaciones que pueden generarla. En este caso es un ritmo auricular bajo, en el cual el principal marcapasos del corazón no está ubicado arriba y a la derecha como suele estar el nodo sinusal, como ya lo veíamos en las diapositivas previas, sino más bien está abajo, y por eso ABR ve llegar ese vector de despolarización, y por eso se inscribirá una onda P positiva precisamente en esta derivación. Una tercera posibilidad cuando ustedes encuentren P positiva en ABR es el sitio inverso eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que su aurícula morfológicamente derecha está situada a la izquierda. Entonces ABR pues ve llegar ese vector de despolarización auricular hacia él, y por eso se inscribe de esta manera. Pero les invito a que observen el resto de las derivaciones. Fíjense cómo está, por ejemplo, en D1, como la P también es negativa y el QRS es francamente negativo. Fíjense también en ABL como la P es negativa y el QRS es también negativo. Y les invito a que observen B4, B5 y B6, los cuales también son plenamente negativos. Pareciera como si tuviésemos una imagen en espejo de un electrocardiograma normal, como si giráramos este trazo 180 grados, parecería que ya obtendríamos un electro normal. Entonces, siempre que ustedes encuentren un electrocardiograma que pareciera estar de cabeza auténticamente, pues de inmediato piensen en un situs inversus eléctrico, ¿de acuerdo? Aunque vuelvo a insistir, el factor fundamental que nos va a hablar de esto, lo que nos hace sospecharlo de primera instancia, pues es una P positiva en ABR, que es el criterio que estamos revisando. Ustedes deben entonces de considerar el sitio inverso eléctrico cuando se encuentren con este tipo de trazos, y más aún si en la exploración física de estos pacientes pues se encuentran los ruidos cardíacos hacia la derecha en el tórax anterior derecho, y si le toman una radiografía al paciente y se encuentran con que tiene dextrocardia, pues tendrán hecho el diagnóstico.